En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema un tanto delicado. Para ello vamos a realizar un perfil psicológico de Jeffrey Dahmer para intentar descubrir qué llevó a este hombre a cometer crímenes que asombraron al mundo entero. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir tenéis toda la bibliografía empleada para realizar este vídeo en la descripción del mismo y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado sobre Jeffrey Dahmer para poneros en contexto. Dahmer era un hombre sin duda muy complejo y que desconcertó a numerosos profesionales, ya que su conducta se corresponde en algunos aspectos a la de un asesino serial. En cambio, no se pusieron de acuerdo sobre su motivación criminal. Según el criminólogo Robert Ressler, al cual admiro y cuyo trabajo recomiendo encarecidamente, ninguna conducta criminal es incomprensible, a pesar de que la mayoría de las personas así lo perciba. Los profesionales que estudian e investigan estos crímenes macabros pueden llegar a catalogar y evaluar estas conductas para llegar a comprender y conocer mejor a sus autores y hallar las respuestas necesarias. Y esta catalogación nos llevaría a dos perfiles criminales principales, el desorganizado y el organizado, de los cuales hablaremos en vídeos posteriores. No obstante, ha habido criminales que por su complejidad y modus operandi se corresponden a ambos perfiles, los cuales se denominan mixtos, como sería el caso de nuestro protagonista de hoy, Jeffrey Dahmer. En primer lugar, el primer rasgo que marca la diferencia entre ambas personalidades radica en el escenario del crimen, el modo de ejecutar este y el tipo de víctima. ¿Qué le lleva a escoger a esa persona como víctima? Si se trata de alguien sin familia, excluido socialmente o cuya desaparición no vaya a tener ningún tipo de repercusión. Vamos, que sería alguien a quien no echarían en falta. Un criminal organizado, en la gran mayoría de los casos, selecciona víctimas como las mencionadas anteriormente, es decir, son personas de ambientes marginales, como serían prostitutas o drogodependientes, y cuyos cuerpos ocultaría o destruiría una vez asesinados. Son crímenes planificados, frutos de fantasías que se van alimentando durante años hasta que finalmente los pueden llevar a cabo, ayudados por ciertos comportamientos apáticos y antisociales. Suelen ser personas muy inteligentes y astutas, ganándose incluso la confianza de la víctima para llevarla a un lugar donde ésta sea vulnerable. Porque precisamente un criminal organizado lo que busca es el control y la dominación. Estas personas suelen llevar a cabo sus crímenes en un área determinada, buscando a alguien que encaje en lo que buscan, ya sea físico, edad o estilo. Además, un criminal de este tipo aprende de cada uno de sus crímenes, cómo llevarlo a cabo o cómo deshacerse con mayor facilidad del cuerpo, siendo en ocasiones cada vez más sofisticado, como por ejemplo disolviendo el cuerpo en ácido en lugar de otras prácticas que son más lentas y más sucias. Y esto nos va a resultar muy familiar. Un criminal organizado suele ofrecer dinero a sus víctimas o ayudar a alguien que se encuentra en apuros, como sería por ejemplo un autopista o alguien que ha pinchado en la carretera. Y aunque este perfil es evidentemente de Jeffrey Dahmer, que sepáis que otros criminales organizados también podrían ser Ted Bundy o John Gacy, de los que hablaremos posteriormente en el canal. En cambio, un criminal desorganizado la verdad es que no selecciona a sus víctimas, e incluso no evalúa el riesgo, no se molesta en saber quiénes son o cómo son, simplemente busca llevar a cabo su fantasía y para ello busca dejar a la víctima inconsciente o acabar con ellas cuanto antes. Son personas que durante o después de llevar a cabo el crimen pueden ponerse muy nerviosos o incluso entrar en pánico. Por ello son propensos a cometer numerosos errores o incluso a derrumbarse al ser conscientes de lo que han hecho. Dahmer tuvo varios descuidos, de algunos se libró milagrosamente, como fue el caso del niño de 14 años al que asesinó. Fue tal la calma que mantuvo al contar su versión de la historia y la serenidad que mostró que le creyeron, incluso cuando los propios agentes subieron a su casa y aún tenía un cuerpo en el dormitorio. Y aunque pueda parecer increíble que la policía no se diera cuenta o no se molestara en comprobar o corroborar esa versión, esto no es la primera vez que ocurre. Aún ocurrió sin ir más lejos con Ed Kemper. Pasó un control policial con 2 cuerpos en su coche.
Otro dato interesante entre ambas personalidades es que el desorganizado en algunos casos suele presentar algún trastorno mental, y esto se puede ver reflejado en su entorno, en su vivienda e incluso en su coche. En el caso del desorganizado, todo está desordenado, descuidado, en malas condiciones e incluso puede haber malos olores. En cambio, el organizado suele mantener el entorno cuidado y adecuado para así también no levantar sospechas, y actúa de un modo totalmente opuesto. Se tratan de personas metódicas y que destruyen cualquier prueba de sus crímenes. Por eso las identificaciones de cuerpos en criminales organizados suelen ser muy complicadas, ya que se esfuerzan en ocultar o destruir los cuerpos y no tienen ningún tipo de reparo en descuartizar o disolver los restos mortales de sus víctimas. En cambio, un criminal desorganizado no suele tener la capacidad suficiente para deshacerse del cuerpo o incluso moverlo, simplemente se limita a dejarlo donde llevó a cabo el crimen. Otro factor clave en los asesinos organizados son los trofeos, que incluyen desde objetos de la víctima, fotografías o incluso partes del cuerpo seccionadas. Todo ello se suele hallar en la vivienda o en un lugar oculto elegido por el asesino. Se sabe a ciencia cierta que Dahmer realizaba fotografías a sus víctimas y estas fueron halladas en un cajón. Esto se suele hacer para revivir posteriormente el crimen o incluso para fines sexuales, como fue el caso de Dahmer. También se hallaron cráneos de las víctimas, los cuales limpió para su conservación, y en su nevera se encontró una cabeza y un miembro masculino. En cambio, un asesino desorganizado, la verdad es que no haría esto. No haría fotografías, aunque sí que podría llevarse algo del crimen, por ejemplo, un mechón o ropa de la víctima. En los crímenes de naturaleza sexual, un criminal organizado lleva a cabo el acto sexual cuando la persona aún está viva. Y si su víctima muestra resistencia, puede llegar a ponerse muy agresivo, agrediéndola con violencia e incluso llegando a matarla antes de abusar de ella. En cambio, uno desorganizado puede hacerlo incluso tras el fallecimiento de la víctima, o cuando ésta se encuentra inconsciente o drogada. Sabemos que Dahmer drogaba a sus víctimas para tenerlas completamente sumisas. Posteriormente las estrangulaba porque, según él, no quería que sufrieran o lo abandonaran, y mantenía relaciones con los cuerpos o con sus partes. En cambio, él no disfrutaba matando, para él simplemente la muerte era el fin para llevar a cabo su fantasía. Y esto nos lleva a las parafilias. Con anterioridad ya hemos hablado en el canal de este término. Podría definirse como patrones de comportamiento sexual de una persona que son poco habituales. Estas fantasías suelen incluir la humillación, sometimiento de la otra persona, incluso cuando ésta no ha dado su consentimiento previo. Aunque es muy difícil decretar cuántas parafilias sexuales existen, entre las más conocidas podemos encontrar la necrofilia o la zoofilia. Curiosamente, hasta no hace mucho la masturbación o el sexo oral estaban entre estas parafilias, pero a medida que las sociedades han ido evolucionando y la visión sobre el sexo ha cambiado, algunas prácticas dejaron de considerarse parafilias. En el vídeo de hoy vamos a conocer una parafilia sexual bastante peculiar y que el conocido como caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, sufría. Esta parafilia se llama esplagnofilia. Para poder explicar esto, podemos fijarnos en la serie que se realizó sobre la vida de dicho criminal. Sobra decir que una película o una serie no es ninguna evidencia histórica o biográfica clara, pero sí nos sirve como ejemplo para explicar este término. Desde muy niño, Jeffrey Dahmer, como él mismo ha afirmado en sus entrevistas, siempre tuvo curiosidad por los huesos y su posterior conservación. Le gustaba inspeccionar el interior del cuerpo de animales atropellados, una actividad que realizó en ocasiones en compañía de su padre Lionel, el cual seguramente creyó que el interés y curiosidad de su hijo podría desencadenar su futuro profesional, pero sin embargo Jeffrey escogería otro camino. La esplagnofilia, cuyo término está en desuso debido a que esta parafilia es muy poco habitual, podría definirse como el gusto por los órganos de animales. Un claro ejemplo lo encontramos en la serie de Dahmer cuando este dice: "Me gustaba cómo los órganos se veían en mis manos". Aunque hubo otros factores que repercutieron en la vida de Jeff, él sufría claramente esta filia.
Más tarde su obsesión por el control y dominación hacia los hombres iría más, hasta el punto de proponerse crear un zombie, es decir, una persona que estuviera dispuesta a cumplir todas y cada una de sus exigencias y deseos, sin que jamás se atreviera a negarse. Esto le llevó a drogar a sus víctimas, las cuales dormía para someterlas, pero la gran mayoría de ellas morirían en el proceso, cobrándose así 17 víctimas, tanto de adultos como de niños. Dahmer mencionó en numerosas ocasiones que sus crímenes se debían a que no podía evitar responder a sus instintos, que estaban por encima de él, e incluso llegó a afirmar que creía que estaba poseído. Tras el arresto de Dahmer, los psicólogos y psiquiatras trataron de buscar algún tipo de explicación para llegar a entender qué llevó a este hombre a matar a esas personas, intentando diagnosticar algún tipo de trastorno que pudiera esclarecer los hechos. Aunque se le diagnosticaron varios trastornos que mencionaremos a continuación, destaca por la mezcla de la esplagnofilia ya explicada con anterioridad, junto con el sadismo, además la necrofilia y el canibalismo. Si alguien desconoce el término necrofilia, aunque lo dudo, se tratan de personas que sienten placer o gusto por la muerte y sobre todo les gusta mantener relaciones sexuales con personas ya fallecidas. El sadismo sería el gusto por el sufrimiento y control de la otra persona. El propio Dahmer en ningún momento se consideró a sí mismo como un sádico, dado que a él nunca le interesó la tortura, simplemente quería satisfacer sus necesidades y esto es crear un zombie que le obedeciera, cuyo objetivo principal era que no lo abandonara. Uno de estos trastornos sería el trastorno esquizoide de la personalidad. Se trata de una afección muy poco frecuente y cuyas causas a día de hoy aún siguen siendo un completo misterio. Una de las causas que se cree es que puede deberse a una infancia solitaria y cuyos padres mostraron cierto desinterés o frialdad hacia el niño. Suelen ser personas solitarias a las cuales les intimida realizar ciertas actividades o interacciones con otras personas, es decir, que prefieren hacer tareas en solitario como serían leer, escuchar música. Suelen mostrar también mucha dificultad para iniciar relaciones o amistades, por lo que suelen carecer de amigos. Y esto nos lleva a hablar de las infancias de los criminales organizados o desorganizados, las cuales también son muy diferentes. Los asesinos desorganizados suelen haberse criado en ambientes inestables, con familias desestructuradas, donde son comunes los problemas con las drogas, el alcohol y a menudo fueron sometidos a maltrato e incluso problemas mentales en alguno de sus progenitores, aprendiendo a interiorizar todo el dolor y la ira que guardan para sí mismos, sin expresar sus emociones ni teniendo con quién hacerlo. Aquí podemos ver reflejado muy claramente a Jeffrey Dahmer. Fue una persona incapaz de desarrollarse, mostrando bastantes deficiencias en sus trabajos y estudios, con un bajo rendimiento. Y lo peor de todo es que Jeff era consciente de esto. En cuanto a su infancia, él mismo dijo que había tenido momentos difíciles. De hecho, se sabe que del divorcio de sus padres le afectó muchísimo, que no consideraba que hubiera tenido una infancia traumática y que sus padres no tenían culpa absolutamente de nada. Jeffrey Dahmer fue visto como un hombre bastante atractivo, una característica en la que suelen coincidir los asesinos en serie organizados, los cuales se valen de dicho atractivo para atraer a sus víctimas. Pero también mostraba conductas antisociales y rasgos típicos de asesinos desorganizados, como una enorme dificultad para la convivencia con otras personas. Un claro ejemplo tenemos con su abuela. De hecho, esta lo echó de casa porque no soportaba más la situación, pero por otro lado era capaz de ganarse la confianza de sus víctimas para llevarlas a su piso, cosa que un asesino desorganizado no podría hacer, porque suelen ser personas que incluso descuidan su propia imagen, su entorno y cuyas taras son fácilmente apreciables. Por tanto, podemos ver que Jeffrey Dahmer posee rasgos de ambos perfiles, como señalábamos al principio del vídeo. Un hombre organizado suele ser descrito como tranquilo, causando incluso gran sorpresa a todo su entorno cuando sus crímenes son conocidos. En cambio, uno desorganizado siempre suele intentar llamar la atención o ser incluso el payaso de la clase.
Incluso estos suelen tener bastante éxito sexualmente hablando, suelen tener muchas parejas sexuales, pero son incapaces de mantener relaciones duraderas con ellas. Son personas que suelen creer que el mundo está en su contra y que todos les tienen manía. Dahmer también presentó trastorno obsesivo compulsivo, es decir, que son personas que les preocupa mucho el control, el orden y son muy perfeccionistas. Tienden a realizar sus tareas en solitario por desconfianza al resto de personas, ya que consideran que todo debe hacerse a su manera o como ellos consideran que debe estar establecido, prestando demasiada atención a cada detalle, lo cual provoca que tarden más de lo habitual en realizar las tareas sencillas. Además, las personas con este trastorno a veces también presentan adicciones al alcohol. Sabemos que Jeffrey Dahmer fue alcohólico desde una edad muy temprana, ya desde el instituto. Hay numerosos testigos que incluso afirman que la llevaba a clase consigo, lo cual le provocó tener grandes problemas para finalizar sus estudios e incluso no consiguió terminar su carrera universitaria. Fue expulsado del ejército, perdió numerosos trabajos, incluso produciéndose detenciones. Esto nos lleva a otro trastorno conocido como el trastorno límite de la personalidad, el cual altera la percepción que tiene un individuo sobre sí mismo y sobre los demás, creando, entre otros, dificultad para sobrellevar o entender las emociones. De igual modo, estas personas pueden tener un temor fuera de lo común por el abandono y con ello gran dificultad para estar solos. Algo muy presente en la vida y crímenes de Jeffrey Dahmer. En sus palabras: me los comía para sentirlos dentro de mí, no quería que se fueran. Incluso él mismo llegó a decir que bebía alcohol cuando se sentía solo. Y las personas que sufren este trastorno, a pesar de que tienen deseos de tener relaciones amorosas y duraderas, nunca las consiguen precisamente debido a este comportamiento impulsivo y a sus numerosos cambios de humor, por lo que las personas se apartan de su vida. Y aunque estas personas tengan deseos de relaciones amorosas y duraderas, nunca las consiguen debido precisamente a su comportamiento impulsivo o a sus numerosos cambios de opinión y a sus numerosos cambios de humor que apartan a otras personas de su vida. Y por ello, para evitar el abandono o bien el rechazo, pueden tomar medidas muy extremas, como hemos podido ver. También son personas que suelen mostrar mucha inestabilidad en su vida cotidiana y profesional. Como decíamos, en el caso de Dahmer, no suelen acabar su formación académica, suelen tener problemas legales con bastante frecuencia, debido precisamente también en parte a su comportamiento impulsivo. Otra alteración en Dahmer fue sin duda la psicosis, la cual genera una alteración de la realidad a quienes la padecen, como serían por ejemplo alucinaciones. Esto lleva a las personas a tener comportamientos extraños y muy desorganizados y suelen presentar muchos problemas para concentrarse. Tras este análisis podemos decretar que Jeffrey Dahmer presentaba una personalidad tanto organizada como desorganizada, es decir, mixta, además de los trastornos mencionados con anterioridad. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte si aún lo has hecho. Nos vemos la semana que viene.